Las secciones cónicas, como su nombre lo indica, son distintas formas que podremos obtener si cortamos un cono con un plano, y según el grado de inclinación de este último, podemos obtener figuras diferentes. Por ejemplo, si el plano que corta el cono es paralelo a su base, obtendremos un círculo. Pero si este cuenta con una inclinación mayor a 0, pero menor a 45 grados, obtendremos una elipse. Si el plano corta al cono a exactamente 45 grados, podremos obtener una parábola. Y finalmente, si el ángulo de inclinación del plano es mayor a 45 grados, este cortará dos conos y obtendremos de esta forma una hipérbola. Pero, ¿qué otra manera existe para distinguir estas formas? Buena pregunta. Existen muchos criterios, como la excentricidad, que en pocas palabras se refiere a qué tanto difiere una sección cónica de una circunferencia. Por ejemplo, una circunferencia tiene una excentricidad de 0, mientras que una elipse puede variar entre mayor que 0 y menor que 1. Una parábola tiene una excentricidad de 1 únicamente, y una hipérbola cuenta con una excentricidad mayor a 1. Se dice que si dos secciones cónicas tienen la misma excentricidad, significa que son semejantes, es decir, proporcionales. Démosle un vistazo más profundo a cada una de estas secciones, pues son bastante interesantes. Iniciemos con el círculo. Las principales características de este son que cuenta con un centro equidistante a la circunferencia, un radio, que conecta al centro con cualquier punto de la circunferencia, y un diámetro, que parte al círculo por la mitad y mide exactamente el doble del radio. Ahora, tratemos de encontrar una ecuación que describa cualquier círculo. Primero escojamos un punto aleatorio en la circunferencia con coordenadas x, y nuestro centro tendrá coordenadas h, k. Ahora, utilicemos el teorema de Pitágoras para calcular las distancias entre estos dos puntos. Nos quedaría algo así. Y esta sería la fórmula canónica de los círculos. Podemos expandir esta ecuación y, después de un poco de álgebra, terminamos con la forma general de la ecuación, donde A es igual a B. ¿Y para qué sirve el círculo? Pues esta forma ha sido una de las más útiles en la historia de la humanidad. En lo que refiere a usos de la circunferencia, podemos hablar de una amplia variedad. Posiblemente la circunferencia más importante de la historia es la rueda, pues esta potenció desde su invención las capacidades humanas de movilidad y transporte, sirviendo en diversos ámbitos económicos y sociales. Otro uso históricamente importante de la circunferencia es la función del engranaje, el cual se basa en su forma circular para seguir un movimiento de rotación, que junto con sus dientes hace mover otros engranes, potenciando así tanto máquinas pequeñas como grandes industrias. Un tercer importante uso de la circunferencia es el de la rueda hidráulica, elemento que a menudo vemos en imágenes de ríos, riachuelos, manantiales en el campo, y que con su silueta bastante parecida al engranaje se usa para convertir la energía del flujo de un cuerpo de agua en energía mecánica. Continuamos con la elipse, que es algo similar al círculo. Esta también cuenta con un centro, pero también tiene dos radios distintos, aunque un término más apropiado sería ejes. Las elipses cuentan con un eje mayor y otro menor, y dentro del mayor se encuentran dos puntos llamados focos, que son equidistantes al centro de la elipse. Estos focos tienen una propiedad muy interesante, pues si los unimos con cualquier punto de la elipse y sumamos las distancias de las líneas que se forman, veremos que nos dan como resultado una constante, el tamaño de su eje mayor o 2 veces su semieje mayor. Esta constante se cumple para todos los puntos del borde de la elipse. Ahora, podemos darnos cuenta de que el tamaño del semieje mayor es igual a la distancia de una de estas líneas, y gracias al teorema de Pitágoras podemos establecer algunas relaciones. Escojamos un punto aleatorio de la elipse y asignemos coordenadas para poder identificar la ecuación de una elipse. Aplicamos la relación de suma conocida y la fórmula de la distancia y obtendremos lo siguiente. Ahora, después de un poco de álgebra llegaremos a este resultado, que según una relación establecida anteriormente, obtendremos que la fórmula de la elipse es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Esta es la fórmula canónica de la elipse. Ahora, aplicamos algunos trucos para obtener la ecuación general y obtendremos que ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más e es igual a 0, donde a no es igual a b. Ahora, analicemos las funciones de la elipse. Las órbitas de los planetas siguen una trayectoria elíptica.
La primera ley de Kepler de movimiento planetario dice: la trayectoria de cada planeta es una elipse con el Sol en un foco. Esto significa que los diferentes parámetros y las diferentes fórmulas de las elipses pueden ser usados para realizar cálculos en la trayectoria de planetas o satélites, lo que resulta muy útil en astronomía y en ingeniería aeroespacial. Las elipses pueden formar diferentes figuras y objetos tridimensionales al ser rotados. Por ejemplo, si es que rotamos a una elipse con respecto a su eje mayor, obtenemos un balón de fútbol americano. Varias figuras elípticas pueden ser usadas en arquitectura para mejorar el diseño de edificios y producir propiedades únicas. Por ejemplo, fenómenos acústicos. Las ondas sonoras que parten de un punto se reflejan cuando encuentran un obstáculo, por lo que en un techo elíptico, los sonidos producidos en uno de los focos se reflejan en el otro. Llegamos a la parábola. Esta, en lugar de contar con un centro, cuenta con un vértice, que es su parte más baja, o más alta, o más a la izquierda, o más a la derecha, dependiendo la orientación de la parábola. También cuenta con otras dos partes muy importantes: la directriz, una línea recta fuera de la parábola, y el foco, un punto que se encuentra dentro del eje de simetría de la parábola. La distancia que separa el foco de la directriz se llama parámetro, y tanto el foco como la directriz se encuentran a la misma distancia del vértice. De hecho, podremos definir a una parábola como aquel conjunto de puntos equidistantes a un foco y una directriz, es decir, que la distancia en cualquier punto de la parábola es la misma para el foco como para la directriz. Sabiendo esto, podemos tirar algunas coordenadas y tratar de descubrir la ecuación de una parábola. Hagámoslo. Ya tenemos las coordenadas, así que ahora tenemos que aplicar la fórmula de la distancia e igualarlas. Y listo. Con esto tendremos la fórmula de una parábola según su foco y directriz. Esta, siendo raíz cuadrada de y más k al cuadrado, es igual a raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Ahora seguimos resolviendo para obtener la fórmula general y finalmente nos queda ax cuadrada más bx más cy más e es igual a 0. Ahora hablemos de sus usos. Las antenas parabólicas, que al llegar una señal la redireccionan hacia el foco, o los faros de carros, que dispersan la luz por las mismas propiedades de la parábola, pero aplicadas inversamente. Los cables de puentes colgantes, por ejemplo, adoptan la forma parabólica, distribuyendo la carga de manera uniforme horizontalmente. También se usa para predecir la trayectoria de objetos en caída libre, dígase por ejemplo los misiles balísticos intercontinentales o las balas de cañón. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la hipérbola, la cual, aunque no lo parezca, es muy similar a la elipse. Esta cuenta con un centro, dos vértices y dos focos. Es aquí cuando las semejanzas con la elipse comienzan, pues la hipérbola podría considerarse como lo contrario a la elipse, pues en lugar que la suma entre las distancias de un punto cualquiera y sus focos sea constante, en el caso de la hipérbola es la diferencia de las distancias entre un punto cualquiera y sus focos lo que es constante, y nuevamente aplica para cualquier punto en la hipérbola. El resultado de esta resta también es 2a, que es la distancia entre ambos vértices de la hipérbola. Si asignamos coordenadas y aplicamos la fórmula de la distancia, obtendremos un resultado bastante similar al que obtuvimos con la elipse, pero en lugar de ser una suma, adivinaron, es una resta. Hacemos algo de álgebra y la fórmula canónica de la hipérbola es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Hacemos más operaciones para obtener la fórmula general y nos queda que ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más e es igual a 0, donde a y b tienen signos contrarios. Finalmente, veamos algunos usos de la hipérbola. En arquitectura es empleada debido a la resistencia que otorga la estructura, a la reflexión de la luz y al particular diseño que resulta estético. Por ejemplo, en las torres de enfriamiento de las plantas nucleares se debe tener una estructura capaz de resistir fuertes vientos y que su diseño optimice el material, por lo que se ha estandarizado el uso de secciones hiperbólicas que permiten reducir el uso de materiales y que el comportamiento de empuje del viento sea más eficiente. En el telescopio de Cassegrain, que consta de 3 espejos, siendo el segundo uno convexo de forma hiperbólica que ayuda a reflejar la imagen de nuevo hacia el espejo principal, o también es empleada en el reloj solar.
que permite calcular el tiempo mediante su sombra y se fundamenta en que el movimiento del Sol a lo largo de un día hace que la sombra de un objeto fijo describa una hipérbola desde una determinada latitud y altitud.